secundaria. En la semana pasada hablamos acerca de inmunodeficiencias primarias. ¿Se acuerdan la característica de las inmunodeficiencias primarias? ¿Propias cómo? Como no es actividad externa, propia por genética. Súper. Había una falla, ¿no es cierto?, a nivel genético, era algo que se heredaba, que tenía que ver ya sea con la función de las células del sistema inmune o, por ejemplo, con la producción de las células del sistema inmune. Y hablábamos, ¿no es cierto?, que el segundo grupo de inmunodeficiencia secundaria son las que se adquieren producto de la exposición, puede ser algún agente, algún virus, durante, ¿no es cierto?, la etapa adulta. Y el ejemplo más clásico, que también ustedes me mencionaban, es el VIH. Entonces, en la clase nos vamos a centrar más en lo que es el VIH. ¿Les entra eso también en el...? Ah, entonces ya lo saben todo ya. Vamos a hablar un poco acerca de las características generales de inmunodeficiencia secundaria a grandes rasgos, la epidemiología del VIH, el sistema inmune, ¿no es cierto?, y el VIH, cómo conversan, cómo interaccionan, lo que se utiliza hoy en día para diagnosticar VIH y los tratamientos. Y les dejo dos sitios web que podrían ser interesantes, desde los cuales pueden encontrar material, ¿no es cierto?, si desean profundizar un poco más acerca de lo que es ya sea el VIH, los tratamientos que se están desarrollando y cómo va, ¿no es cierto?, un poco el control de esta inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial. Inmunodeficiencia secundaria, ¿no es cierto?, decíamos, se adquieren producto de exposición, podría ser algún medicamento inmunosupresor, quizá el más común, ¿no es cierto?, consumo o administración de corticosteroides, ¿cierto?, que podría ocasionar, puede ser una inmunodeficiencia temporal, ¿no es cierto?, solo por el periodo de tiempo que el paciente esté consumiendo este medicamento, o podría ser algo más permanente. Podemos tener, ¿no es cierto?, por exposición a algún agente citotóxico o algún tratamiento, por ejemplo, eso quizás es lo más común, y los pacientes que tienen tratamiento de inmunoterapia o radioterapia, ¿no es cierto?, van a tener la mayoría de ellos alguna deficiencia dentro de su periodo de tratamiento de lo que sería el sistema inmune. Otra causa atribuible a la inmunodeficiencia secundaria es la desnutrición severa, ¿ya? ¿Se les ocurre o lo habían escuchado antes? ¿Por qué el consumo de alimentos o el no consumo de alimentos? La falta de algunos nutrientes, algunas vitaminas, hace, por ejemplo, que el metabolismo de las células se enlentezca. Hace, por ejemplo, que el cuerpo no produzca algunas células, por ejemplo, células del sistema inmune, o que las células del sistema inmune no tengan los nutrientes necesarios para funcionar de manera correcta. Entonces, esto, cuando estamos expuestos a un periodo de desnutrición por un periodo muy prolongado de tiempo, podría traducirse, ¿no es cierto?, en alguna falla o inmunodeficiencia por parte del sistema inmune. Y la tercera causa es el rango etario, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un recién nacido, tiene un sistema inmune que recién se está formando, ¿no es cierto? Está más propenso a desarrollar algunas patologías porque su sistema inmune, ¿no es cierto?, no está desarrollado. Y tenemos el otro extremo, cuando tenemos una población de adulto mayor, ¿no es cierto?, que a medida que va envejeciendo, vamos madurando, podríamos decir, para decirlo más bonito, nuestro sistema inmune va entrando en este estado, ¿no es cierto?, donde ya no hay tantas células del sistema inmune que se producen. Las células que se producen, como por ejemplo los linfocitos T, ya no tienen este lugar, ¿no es cierto?, para madurar. El timo va involucionando. Entonces esto también se considera como una de las características o causas de lo que son la inmunodeficiencia secundaria. Acá tenemos una tabla, ¿no es cierto?, con algunos ejemplos de inmunodeficiencia secundaria. En la parte izquierda tienen la causa y en la parte derecha tienen el mecanismo. El más común y el que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, es la infección por el VIH, donde, ¿cuál es la característica principal que hace el VIH en las células del sistema inmune? ¿No? Disminuye, ¿no es cierto? Súper. Disminuye la población de linfocitos TCD4 principalmente,
Vamos a ver también que hay otras células del sistema inmune afectadas, pero la característica general o más preponderante es esta falta o disminución en esta población de células del sistema inmune. Y tenemos otros casos, ¿no es cierto?, como por ejemplo, que podrían estar asociados con inmunodeficiencia secundaria si nos extirpan el vaso, ¿no es cierto? En el vaso, si no tenemos vaso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el vaso? Ya, se van a ir para allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, los inmunocomplejos, y va a haber eliminación de inmunocomplejos. Si no tenemos esto, el vaso, ¿no es cierto? Podemos tener, podríamos decir, no eliminación de algunos patógenos, o reducción, ¿no es cierto? En este caso lo que aparece ahí también de lo que es la fagocitosis, como algunos ejemplos. También podemos tener inmunodeficiencias por otras causas. Por ejemplo, si tenemos alguna falla, alguna deficiencia a nivel hormonal, en el caso, ¿no es cierto?, de lo que está asociado con la diabetes mellitus, tenemos el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo el alcohol, ya habíamos hablado de lo que es la desnutrición, si hay alguna alteración a nivel cromosómico, quizás la más común, ¿no es cierto?, el síndrome de Down, o la exposición a alguna infección, el más común el VIH, pero también podría ser, ¿no es cierto?, alguna infección por el citomegalovirus humano. También podríamos desarrollar inmunodeficiencia por administración con algunos fármacos, ¿ya? Al inicio yo les comentaba el más común, inmunosupresores, ¿no es cierto?, los corticosteroides, pero también, ¿no es cierto?, podrían ser, acá hay un grupo de algunos fármacos con propiedades anticonvulsivas, otros tipos de inmunosupresores y un grupo, ¿no es cierto?, de fármacos que se utilizan durante el periodo de la quimioterapia. Un ejemplo de inmunodeficiencia secundaria diferente a lo que es el VIH es la hipogamaglobulinemia adquirida. En este caso, este tipo de inmunodeficiencia se adquiere porque la persona, el paciente, va a estar recibiendo tratamiento con algún fármaco. Por ejemplo, algunos de los que aparecían en la lista, o yo les muestro acá, ¿no es cierto?, algún inmunosupresor, anticonvulsivo, que van a ocasionar, ¿no es cierto?, que esta persona vaya disminuyendo los niveles de inmunoglobulina. Afecta también lo que son los niveles, principalmente de los linfocitos T, en circulación, y a diferencia, ¿no es cierto?, de las inmunodeficiencias primarias, está asociada, ¿no es cierto?, al consumo de estos fármacos por un periodo prolongado de tiempo y no a un factor genético. Cuando diagnostican este tipo de inmunodeficiencia, la línea de tratamiento es una terapia, ¿no es cierto?, de administración intravenosa con inmunoglobulina para tratar de mejorar el estado de salud del paciente. VIH. ¿Qué me cuentan de VIH? ¿Qué estudiaron para microbiología? A ver. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un retrovirus? Ah, no entendí muy bien. Ay, me perdí ahora. Transcriptasa. Reversa. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Ya? ¿De acuerdo? Era fácil, ¿no? ¿Y cuál es el más preponderante? Ya. VIH. Súper. Si hay algunas cositas que ya las manejan, estoy segura que hay otras que mientras se las vaya diciendo, se van a dar cuenta que ya las sabían. Aproximadamente, ¿no es cierto?, hay más de 40 millones de personas
que han sido diagnosticadas, ¿no es cierto?, con VIH, y de esta población, la mayoría de personas que tienen VIH, ¿no es cierto?, si nos fijamos en la estadística, son población adulta. Ya hay un porcentaje o una cantidad menor, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que son niños. Acá. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, pero si nos vamos, ¿no es cierto?, un poquito, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. América. ¿Aparece América Latina? No, América. En América, ¿no es cierto?, hay alrededor de 4.200.000 casos reportados, de estos más de 40 millones de personas que viven con VIH. Y de este porcentaje, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas que contraen VIH está, según la estadística del 2022, serían las personas, ¿no es cierto?, los trabajadores sexuales, ¿ya? En Chile, de acuerdo a la estadística del 2023, tenemos aproximadamente 3.400 casos reportados, así que no estamos tan mal. Lo que sí, ¿no es cierto?, todavía tenemos muertes asociadas, al menos lo que es en el país, producto, ¿no es cierto?, del VIH. ¿Muere la persona por tener VIH o por qué muere? No. ¿Ya? Súper. ¿Y hay tratamiento para el VIH o no? Sí. Entonces, hay algunas personas, ¿no es cierto?, que mueren porque a veces no son consistentes en lo que es la administración de este tratamiento, que en realidad hasta ahora es de por vida. Lo que se dice es que hay, bueno, ahora yo les dije más de 40 millones de personas con VIH, pero de este total solamente el 81% sabe que tiene el VIH, de ese 81% solamente 2/3 están recibiendo tratamiento, y de esta cantidad, ¿no es cierto?, solo el 59% tienen niveles que son indetectables del VIH. El resto de las personas, ¿no es cierto?, puede ser porque la terapia no es efectiva o porque no son constantes en la administración de la terapia, los niveles, ¿no es cierto?, todavía son detectables. ¿Han escuchado de la meta 95-95-95? ¿No? Esta es una meta a nivel mundial que lo que busca es para el 2003, 95% de la población sepa al menos que tiene VIH, ¿ya? Que se hagan el test, que sepan que son positivos o negativos. De ese 95%, que al menos el 95% de las personas diagnosticadas esté recibiendo el tratamiento. Y de esas personas, ¿no es cierto?, que estén recibiendo el tratamiento, al menos un 95% tengan niveles bajos de lo que es la carga viral del VIH. Y de esta manera, con esta meta, lo que se busca es tratar de erradicar, eliminar lo que sería el VIH como una pandemia o una enfermedad de importancia en el mundo. Historia un poquito del VIH. El VIH, ¿no es cierto?, nace en lo que sería la República Democrática del Congo. ¿De dónde parte el VIH? ¿Cómo se origina? ¿Lo crearon en un laboratorio? ¿No? ¿Los animales? Súper. La teoría, ¿no es cierto?, más aceptable, podríamos decir hoy en día, es que habían cazadores, ¿no es cierto?, en esta región, y estos cazadores lo que hacían, consumían carne, ya sea de simio, de chimpancé, que tenían este virus. Y de esta manera se traspasó, ¿no es cierto?, de lo que serían estos animales hacia el ser humano. Ya en el 70, ¿no es cierto?, hubo algunos casos esporádicos, pero los casos más emblemáticos, ¿no es cierto?, son los que ocurren en el 80 en Estados Unidos, donde empiezan a aparecer casos por infecciones de neumonía y un cáncer que era bastante diferente a lo que se había visto anteriormente. También algo quizás a destacar es que la mayoría de las personas eran de sexo masculino. Entonces en ese momento no se tenía claro si quizás era una patología o una enfermedad que solo afectaba a los hombres y no a las mujeres. Pero ya, ¿no es cierto?, en el 83 comienzan a aparecer los primeros casos de mujeres y niños con VIH. Por lo tanto, ahí un poquito se cae la teoría, ¿no es cierto?, que era solo algo que afectaba a los hombres.
En el 84 se aísla el virus del VIH y se comienzan a hacer test para poder detectar, ¿no es cierto?, si las personas estaban o no contagiadas con este virus. Y ya en el 85, ¿no es cierto?, se autoriza el primer test, un ELISA, para poder detectar, ¿no es cierto?, si había alguna persona que tenía el virus o no. Y ya en el 87 comienzan la aplicación de los primeros fármacos con terapia retroviral, que es lo que se utiliza hoy en día. ¿Cómo se contagia el VIH? Primero, ¿no es cierto?, si hay relaciones sexuales con alguna persona que esté contagiada, si compartimos alguna jeringa, ¿no es cierto?, con más de una persona, si hay una mujer embarazada que tenga VIH, no está recibiendo tratamiento y pueda transmitir el virus a sus hijos, o si, por ejemplo, alguien no sabe que tiene VIH, va a donar sangre, después esa sangre, ¿no es cierto?, se le administra a otra persona y por accidente se contagia. VIH, ¿no es cierto? Ustedes me decían, hay dos tipos, me dijeron que era un retrovirus. Retrovirus, ¿no es cierto?, quiere decir que su material genético, que es el que está representado acá en amarillo, no es ADN, como el de nuestras células, sino que es ARN. Por lo tanto, necesita, ¿esto se me dijeron? Esta enzima, la transcriptasa reversa, para poder... ¿Qué hace la transcriptasa reversa? ¿Qué? Súper, para poder pasar su material genético, su información de ARN a ADN, ¿no es cierto? Y poder de esta manera replicarse. Como decía, ¿no es cierto?, hay dos formas, la 1 y la 2. La 1 es la más común. Dentro de, vamos a ver, de la 1 hay varias subcategorías. La más común es la 1. De aquí vamos a destacar algunas proteínas. Por ejemplo, acá está representado en la parte inferior lo que sería una célula del sistema inmune, ¿ya? Entonces vemos que este virus tiene algunas proteínas, que son las que aparecen acá en su cápside, que van a interaccionar con otras células, perdón, con otras proteínas que se encuentran en la célula del sistema inmune. Y aparece acá, ¿no es cierto?, la primera, que sería CD4, expresada principalmente en los linfocitos T, y acá vemos un receptor para quimoquina, ¿ya?, que puede ser el CCR5, ¿le suena? ¿Sí? ¿Algo dijo? O el CXCR4, ¿ya? Entonces las proteínas de este virus se van a unir, van a interaccionar con estas proteínas expresadas en las células del sistema inmune y de esta manera van a poder ingresar su material genético en lo que es estas células, las van a poder infectar. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se ve en la vida real. Acá están las diferencias, ¿no es cierto?, entre los dos tipos de VIH. El más común, el que está encargado, ¿no es cierto?, de lo que es a nivel mundial la expansión del VIH, es el de tipo 1. Y de estos, ¿no es cierto?, vemos que el grupo M es el más prevalente. Diferencias entre el VIH 1 y 2. Bueno, la localización geográfica, el VIH-1 está distribuido por todo el mundo, el VIH-2 está concentrado en una región en particular en África. El material genético de ambos VIH no es similar, hay de hecho casi un 50% de similitud entre los dos, entonces eso igual explica un poco por qué la infección con uno u otro ocasiona una patología diferente. La transmisión tampoco se tiene muy clara. El diagnóstico, ¿no es cierto?, la mayoría de los tests que hoy día existen van a permitir detectar el VIH de tipo 1, ¿ya? Y el tratamiento, ¿no es cierto?, por lo tanto está más relacionado a este tipo de VIH que el VIH de tipo 2. Genoma del VIH, ¿le suenan estos lugares, estas secuencias, estos nombres? ¿No? No. Los nombres raros los vamos a dividir en dos grupos. Estas son las secuencias, el material genético, ¿no es cierto?, que tiene este virus, el VIH,
Y este material genético se va a encargar de expresar proteínas que van a tener principalmente dos funciones. Las primeras, ¿no es cierto?, que aparecen en rojo, son estructurales, es decir, van a conformar la cápside del virus, las proteínas que le van a permitir ingresar, infectar a las células del sistema inmune, y los que están en azul son reguladores. Reguladores le van a permitir, por ejemplo, evadir la respuesta del sistema inmune, ¿ya? Infectar con una mayor eficacia, ¿no es cierto?, esconderse del sistema inmune para poder sobrevivir. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los principales blancos del VIH. ¿Han escuchado el virus M trópico y T trópico? ¿No? Los que tenían como terrorismo por uno de los dos. No me acuerdo cuál. Sí, súper. Como decía el compañero, ¿no es cierto?, tiene el virus tropismo más afinidad por alguno de estos dos receptores de quimoquinas. Y la característica es que principalmente los receptores de estas quimoquinas están expresados en células diferentes del sistema inmune, ¿ya? El CCR5, que es el que vemos acá, va a estar principalmente expresado en lo que sería macrófago, células presentadoras de antígenos como dendríticas y una subpoblación de linfocitos T. Por lo tanto, M, ¿no es cierto?, viene principalmente de macrófago, en este caso. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería el CXCR4, que principalmente va a estar expresado también en una población en particular de linfocitos T y no en lo que sería, por ejemplo, los macrófagos o las células dendríticas. Entonces el virus va a tener más afinidad por alguno de estos dos receptores de quimoquina para poder infectar de manera más eficiente a estas células del sistema inmune. Y acá tenemos representado una imagen de microscopía donde cada partícula, espero que la vean bien, en verde, corresponde al virus del VIH que está infectando, ¿no es cierto?, una célula, en este caso, por la morfología más probable que sea un linfocito T. Ciclo replicativo del virus. Ustedes ya se lo saben, ¿o no? Vamos a hacer un repaso. Tenemos, ¿no es cierto?, el virión arriba. Yo les decía que necesita anclarse a algo en la célula que va a infectar. Ese algo a lo cual se va a anclar, ¿no es cierto?, van a ser alguno de estos dos receptores, ¿ya? Y estos receptores de quimoquina más el CD4 van a interaccionar con las proteínas expresadas en la cápside del virus. ¿Qué van a hacer? ¿Me suena? ¿Qué algo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? ¿No es cierto? Y estas proteínas van a interaccionar y van a permitir que este virus se fusione con la célula que está infectando, ingrese y pueda, ¿no es cierto?, transcribir su material genético de ARN-ADN e integrarlo en el material genético de la célula que ha infectado, en este caso, representado en el núcleo. Una vez que el material genético de este virus se integra en el material genético de la célula, le da instrucciones a esta célula que ha infectado para que empiece a producir las proteínas que él necesita para poder replicarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá, no es cierto? La producción, la síntesis de proteínas. Y una vez que ya el virus está completamente formado, ensamblado, puede, ¿no es cierto?, salir de la célula e infectar otro tipo de célula. Un poquito acá más de detalle, ¿no es cierto? Lo que veíamos acá, vemos la interacción entre lo que son las proteínas del virus en la parte superior con lo que serían, ¿no es cierto?, las proteínas de la célula blanco. Acá vemos la interacción, ¿no es cierto?, los receptores de quimoquina que están acá abajo, el CD4, y vemos, ¿no es cierto?, como decían ustedes, el GP120 y el GP41, que van a, una vez que ocurre esta primera interacción, si se fijan, van a sufrir ambas proteínas cambios conformacionales. Y estos cambios, ¿sí? ¿No? Ah, sí. Y estos cambios conformacionales, ¿no es cierto?, van a permitir que el virus se pueda fusionar de mejor manera e ingrese, ¿no es cierto?, o integre el material genético dentro de la célula.
Acá vemos, ¿no es cierto?, cuando ya se ha formado y sale, ¿no es cierto?, en este caso, un linfocito T. Una vez que una persona se infecta de VIH, hay diferentes etapas, ya, por las cuales va a pasar. ¿Le suena eso un poquito antes o no? ¿Haberlo escuchado? Que hay una etapa en que la persona es asintomática y otra en que presenta sintomatología, ¿no es cierto? La primera etapa, ¿no es cierto?, es cuando la persona se infecta. O sea, las primeras células, al menos a través de transmisión sexual, ¿no es cierto?, que van a estar en contacto, van a ser las de los tejidos mucosos. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener varias células presentadoras de antígeno que se van a encontrar con este virus. Y estas células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto?, van a llevar este virus ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tienen que llevarlo en el cuerpo? Para que las células del sistema inmune lo puedan atacar. Súper, hacia los órganos linfoides secundarios, ¿no es cierto?, hacia los ganglios. Y además vamos a tener en esta área una población de linfocitos T, que puede ser linfocitos TCD4. Esta población, al estar en contacto al tiro o inmediatamente, directamente con lo que es el virus, va a empezar a disminuir en esta zona, en este lugar, ¿ya? Posteriormente tenemos la transición, ¿no es cierto?, una vez que ya el virus ha sido llevado a los órganos linfoides secundarios, donde un arma de doble filo, ¿no es cierto?, porque el sistema inmune lo que hace es tratar de defenderse, pero sin embargo le lleva el virus al lugar donde tiene toda su reserva de células inmunes. Entonces, el primer lugar donde empiezan a disminuir la población de linfocitos TCD4 o de macrófagos, células presentadoras de antígenos, van a ser los ganglios linfáticos, ¿ya? O los órganos linfoides secundarios, hacia donde la célula presentadora de antígeno ha llevado este virus. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, una etapa donde vamos a tener un aumento de lo que es la carga viral, y en ese caso vamos a tener una disminución de lo que serían los linfocitos TCD4. Vamos a tener también posteriormente una participación de lo que son los linfocitos TCD8, que van a intentar, ¿no es cierto?, eliminar estas células que vayan a estar infectadas por el virus, por ejemplo los macrófagos, y vamos a tener, ¿no es cierto?, producción de anticuerpos anti las proteínas que vayan a estar expresando el VIH. Otra célula muy importante, ¿no es cierto?, en la primera defensa van a ser los linfocitos, las células NK, ¿no es cierto?, que también rápidamente, como parte de la inmunidad innata, van a reconocer las células que vayan a estar infectadas y las van a eliminar, mucho antes, ¿no es cierto?, del trabajo de los linfocitos TCD8. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, la fase crónica, donde en este caso ya hay una disminución hacia un número que está establecido de linfocitos TCD4, y esta disminución, ¿no es cierto?, hace a la persona mucho más susceptible a desarrollar o adquirir, ¿no es cierto?, alguna enfermedad, por ejemplo, alguna bacteria, algún virus, alguna enfermedad oportunista, que normalmente nuestro sistema inmune, si está funcionando de manera correcta o no tenemos esta baja deficiencia de los linfocitos TCD4, podría combatirlo. Y ahí, ¿no es cierto?, se habla de esta condición de SIDA. En las fases anteriores, la persona que está contagiada no necesariamente presenta una sintomatología. Podría ser algo en específico como dolor de cabeza, como fiebre, y además se destaca, ¿no es cierto?, porque el sistema inmune es capaz, en cierta manera, de ir controlando esta pérdida de linfocitos TCD4. Recuerden que las células del sistema inmune se van, ¿no es cierto?, renovando. Pero si estamos constantemente eliminando las células, llega un momento en que las células del sistema inmune se cansan y ya no son capaces de seguir el ritmo de la eliminación y producción. Y por eso disminuye, ¿no es cierto?, la cantidad de las células del sistema inmune. ¿Cómo es la cinética de infección del VIH? Tenemos acá representado en azul la cantidad de linfocitos TCD4, como va a ir variando en el tiempo en la curva azul. Y acá en rojo tenemos cómo va cambiando la carga del virus una vez que la persona ha sido infectada. Vemos, ¿no es cierto?, que los primeros días, las primeras semanas hay un aumento, ¿no es cierto?, en la carga viral, y esto se condice, ¿no es cierto?, este pic con una disminución
en lo que serían los linfocitos TCD4. Posteriormente, ¿no es cierto?, comienza lo que sería la fase asintomática, donde el cuerpo o el sistema inmune trata de combatir este virus. Se comienzan a generar anticuerpos que pueden ser, ¿no es cierto?, pueden servir para detección en esta etapa de las personas con VIH, y vemos que hay un repunte de lo que sería la función o la cantidad de los linfocitos TCD4, ¿ya?, donde el sistema inmune logra controlar la carga viral, la disminuye, pero, como yo les comentaba, este proceso constante de estar eliminando las células es mucho más rápido que lo que es la generación de nuevas células. Y por lo tanto tenemos después, ¿no es cierto?, un cambio donde disminuye drásticamente la población de linfocitos TCD4 y aumenta la carga viral de nuevo. Es en este punto, ¿no es cierto?, donde se dice que la persona tiene una condición de SIDA, donde podría adquirir alguna enfermedad oportunista y podría morir. ¿Qué pasa si yo recibo una terapia para VIH en esta etapa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le Retroviral. ¿Ya? Si lo aplicara aquí, o si lo aplicara acá. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen? Porque ahí la célula está, o sea, el virus se ¿Aquí? está replicando para después como infectar al resto de la célula. Entonces, si se inhibe la replicación viral en ese momento, puede disminuir la carga viral del posterior. Si la administración del tratamiento es a veces profiláctico, en los primeros días, las primeras horas, ¿no es cierto?, posterior a la sospecha de que uno tenga VIH, es posible que este pic no ocurra, ¿ya? Como decían, este aumento en la carga viral. Si ya el tratamiento está administrado después, va a permitir disminuir la carga viral, pero quizás no, de manera tan efectiva como si se administra los primeros días, horas posterior a la infección con el VIH, ¿ya? ¿Qué más ocurre con el sistema inmune? ¿No es cierto? Vemos acá representado la carga viral, veíamos aumenta. Acá nos faltaría, ¿no es cierto?, la respuesta de las células NK. ¿Dónde las pondrían ustedes? ¿Aquí? ¿No? ¿Acá al medio? ¿No? Acá, ¿no es cierto? Yo creo que antes de lo que sería, ¿están de acuerdo conmigo?, el pic de la carga viral, las células NK, tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería la respuesta, en este caso, en azul, de los linfocitos T, CD8. ¿Por qué creen que actúan tan tarde los linfocitos T CD8? ¿Por qué no tenemos un pic antes? Por la reducción de los CD4, ¿no? ¿Ya? Se destruye los CD4. Claro, nadie como que regula la función de los CD8 que están como van en la mano. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más se les ocurre? Vamos a ver, una de las cosas que hace el virus es disminuir lo que es la expresión del MHC de clase 1, ¿ya? Entonces, eso también va a alterar ¿qué población? ¿Sí? ¿Por qué el VIH expresa PDL1? ¿Cómo eso? PDL1 que es como un ligando Sí. para que activa el receptor PD1 de los CD8 y Ajá. obviamente lo inhibe y no se activa. Podría ser a lo mejor ese mecanismo por la disminución del MHC de clase 1. MHC de clase 1, eso no lo sé. Sí, podría ser, sí. Solamente sé que disminuye. Sí, podría ser ese el mecanismo. ¿Me decís lo mismo? ¿Qué más tenemos, no es cierto? Tenemos ya en una etapa más tardía, un par de semanas, ¿no es cierto?, lo que son la producción de anticuerpos, ¿ya? Contra, ¿no es cierto?, las proteínas que están expresadas en la superficie, y uno de los primeros anticuerpos, ¿no es cierto?, que podemos detectar es anti-P24.
Esta es una de las proteínas que está no en la cápside del virus, sino que lo que sería un poco más dentro de la estructura, conteniendo un poco lo que es el material genético del virus, el ARN. ¿Cómo definimos si una persona está, o un paciente, en la fase, ¿no es cierto?, sintomática o asintomática? Hay dos criterios, puede ser el recuento, la cantidad de linfocitos TCD4 o el porcentaje de células de linfocitos TCD4 que pueda tener. Se dice, ¿no es cierto?, que una persona está contagiada pero es asintomática si la cantidad es sobre 200 células, 200.000 células, o si tiene un porcentaje sobre, ¿no es cierto?, lo que sería el 14%. Si ya este porcentaje cae o este número cae, ya tenemos una persona donde tenemos una condición de SIDA. ¿Cómo se ve esto, no es cierto? Acá tenemos representada una muestra de sangre, en azul tenemos los linfocitos TCD4 y acá en rojo, ¿no es cierto?, tenemos el VIH. El VIH, ¿no es cierto?, va a infectar estos linfocitos TCD4 y vamos a tener en el tiempo una disminución en la cantidad de estas células en el cuerpo, hasta que, ¿no es cierto?, la cantidad de virus va a sobrepasar a la cantidad de linfocitos TCD4 que tenemos en el cuerpo. Alguna sintomatología asociada, ¿no es cierto?, con estas tres etapas. La primera, yo les decía, en esta infección aguda tenemos sintomatología bastante inespecífica, fiebre, dolor de cabeza. En el periodo de latencia hay una reducción de los linfocitos TCD4 y ya cuando tenemos, ¿no es cierto?, la condición de SIDA, tenemos esta reducción sobre este nivel de estas 200.000 células y tenemos la aparición de algunas enfermedades oportunistas. ¿Han escuchado acerca de personas que son inmunes al VIH? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? Son los que no expresan o hay comunicaciones en el CCR. Específicamente no me acuerdo cuál era, pero si me expresaban como que no eran tan susceptibles a hacer el virus. Súper. Yo creo que esa es la más común, la que más han reportado. Es una mutación, ¿no es cierto?, en la que se conoce como la Delta 32. Y lo que hace esta proteína, ¿no es cierto?, hace que las personas que tienen esta mutación no tengan o tienen un defecto, el receptor CCR5 que es disfuncional. Y dijimos que necesitábamos CCR5 o CCR4 para que el virus pueda infectar a la célula y pueda ingresar. Por lo tanto, el primer caso, ¿no es cierto?, fue un paciente estadounidense que estaba en Berlín, que se vio expuesto al VIH y no desarrolló la patología. Y después se descubrió, ¿no es cierto?, que este paciente tenía esta mutación. Seguramente han escuchado la historia de un investigador asiático que qué feo decir eso, que en el laboratorio hizo un experimento, ¿no es cierto?, donde a unas bebés que iban a nacer les removió el receptor CCR5. ¿Escucharon ese caso? ¿Un par de años atrás? ¿Sí? ¿Nos podría contar un poquito? ¿O solamente eso? ¿Solo eso? Esta era una clínica de fertilización in vitro y él quería probar, ¿no es cierto?, si removíamos CCR5, hacía o no inmune al VIH. Utilizó la técnica de CRISPR para hacer eso, esa remoción. Sí. En un periodo donde todavía no había legislación de lo que se podía hacer, ¿no es cierto?, en términos de la ética, si es ético o no intervenir un embrión. Y como decía el compañero, se fue preso, pero descubrí hace un par de años atrás que ya está libre y está trabajando otra vez, para sorpresa. Sí. Segundo caso, ¿no es cierto?, variaciones en los genes HLA-B y HLC. ¿Qué hacen los HLA? ¿Sí? No se sabe. Lo que pasa es que para poder saber si resultó o no, habría que exponer a los bebés al VIH. O sea, él dice que sí, que funciona y que son inmunes. Pero lo que pasa es que el receptor, el CCR5, también está involucrado en otras funciones.
de la célula. Entonces, no se tiene certeza si a lo mejor, porque dicen que son dos niñas, las dos bebés podrían tener algunos problemas a nivel cognitivo relacionados con la falta de este receptor. Sí. ¿Qué hace las moléculas de HLA? ¿Para qué son importantes? ¿Se acuerdan cuando presentaba las células antígeno? Súper. Son, ¿no es cierto?, las equivalentes a las MHC en humanos. Entonces, se ha reportado que hay al menos 3 variaciones a nivel genético en humanos que lo que estarían haciendo, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, estarían aumentando la capacidad que tienen estas personas con estas mutaciones de presentar antígenos del VIH. Y al poder aumentar esta capacidad de presentación de antígenos, las personas podrían de mejor manera o de manera más rápida controlar y combatir el virus. Segundo caso, ¿no es cierto?, estas variaciones en estos genes alteran la expresión de un microARN. Este microARN lo que va a hacer, ¿no es cierto?, se va a unir, va a interaccionar a lo que es, ¿no es cierto?, los linfocitos y la célula presentadora de antígenos, y le va a quitar una especie de freno para inhibir, ¿no es cierto?, lo que es la presentación de antígenos. Y de esta manera también poder hacer más eficiente, más efectiva, favorecer la presentación de antígenos. El tercer caso, ¿no es cierto?, está relacionado también con quitar un freno en lo que es la inhibición o el término de señal de lo que son las células NK. Y yo les comentaba, ¿no es cierto?, que van a ser una de las primeras células que van a eliminar a estas células que van a estar infectadas. Entonces, 3 mecanismos diferentes por los cuales básicamente lo que se hace, se busca, lo que ocurre es que aumenta la eficiencia de lo que es la presentación de antígenos para poder eliminar el virus de manera más rápida. En el primer caso, ¿no es cierto?, tenemos la inhibición de lo que es el ingreso del virus a la célula que va a infectar. Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos variaciones en este gen que va a interferir, ¿no es cierto?, con una enzima que participa en la replicación del VIH. Entonces, al menos 3 casos relacionados con variaciones genéticas en personas que los hacen resistentes a desarrollar VIH. Mecanismos de evasión del VIH, ¿qué estudiaron ustedes? ¿No estudiaron nada para la prueba? ¿No les pasaron? Tiene una alta tasa de mutación, ¿no es cierto? Va cambiando constantemente, sobre todo la expresión de las proteínas en la cápside. Esto hace que el sistema inmune no lo pueda reconocer, cuando lo reconoce ya cambió las proteínas y de esta manera, ¿no es cierto?, no es capaz de eliminarlo de manera efectiva. Yo les comentaba, ¿no es cierto?, disminuye la expresión de las moléculas de MHC, inhibe lo que son la producción de citoquinas para fomentar un fenotipo inflamatorio en los linfocitos T, TH1, y no se tiene muy claro cuál es la relación, pero se sabe que aumenta lo que son los linfocitos T reguladores. ¿Qué hacían los linfocitos T reguladores? Súper. Podríamos decir también participan en lo que es los mecanismos de tolerancia, ¿sí?, periférica. Y también se encargan de suprimir la función de las células presentadoras de antígeno como las células dendríticas, principalmente a grandes rasgos. Seguramente ustedes vieron otros mecanismos también. Ya que tenemos 3 células del sistema inmune principalmente afectadas por la infección del VIH. Los linfocitos TCD4, la población más característica, que vemos que existe esta disminución. Tenemos, ¿no es cierto?, la disminución en lo que es los macrófagos y las células dendríticas para presentar antígenos. Y además, la célula dendrítica, una vez que está infectada, tiene la capacidad de infectar un linfocito T cuando está realizando la presentación de antígenos. Entonces, altera de esta manera, ¿no es cierto?, el funcionamiento, al menos de estas 3 poblaciones de células del sistema inmune. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen, no sé cómo estamos la hora, si quieren el break o seguimos de largo. ¿Sigamos?
Diagnóstico. El diagnóstico, ¿no es cierto?, se tiene que hacer, pero ustedes díganme, si ustedes quieren una pausa, yo... Pues van a llegar ahí a la puerta apenas van a salir arrastrándose. Examen, ¿no es cierto?, principalmente algunos lugares que están certificados para poder realizar este tipo de exámenes. ¿Qué examen se realiza para detectar el VIH? ¿Un ELISA? Eso dijo, ¿cierto? ¿Y dónde hago el ELISA? ¿Tomo una biopsia y hago el ELISA? ¿El ELISA? ¿De dónde? No sé qué. ¿Ya? ¿Algún fluido? Podría ser la sangre, ¿no? ¿Sí? Suena como un buen lugar. ¿Tiene otras células? ¿No? Sí. Entonces, podemos tener una muestra de sangre, que es la prueba que normalmente se hace. Podemos también hacerlo desde un hisopado salival y una muestra de orina. Claro que la técnica o más utilizada, ¿no es cierto?, sería la muestra sanguínea. Tiene más precisión. ¿Y cómo detectamos el VIH? Igual que quizás han visto en farmacología donde tienen fármacos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, acá también, ¿no es cierto?, hubo desarrollo de test diagnósticos de primera generación hasta lo que vamos hoy en día de cuarta generación. Van mejorando, ¿no es cierto?, con el tiempo, eso quiere decir que van pasando de primera a cuarta generación, pero además va variando lo que pueden detectar, ¿ya? Como decía la compañera, es un ELISA, pero los de primera generación solamente van a detectar si hay o no presencia del virus. Los de segunda generación van a detectar ya presencia o algunas proteínas más específicas de alguno de los dos virus. La tercera generación van a ir detectando ciertos antígenos. Y ya en la cuarta, además de los antígenos que expresan este virus, vamos a ir detectando la presencia de anticuerpos. Lo que normalmente hoy en día se hace son estos de cuarta generación. Acá hay un ejemplo de este test rápido y la ventaja que tiene, si se fijan, es la curva temporal. Por ejemplo, uno de los primeros antígenos en ser expresado o que podemos encontrar en la circulación es el P24. Entonces permite una detección rápida, relativamente rápida, de lo que sería, ¿no es cierto?, una persona infectada con VIH, por sobre, por ejemplo, lo que está representado acá en verde, que sería la formación de anticuerpos, que ocurre mucho más tarde. Medicamentos. ¿Cómo podemos tratar a las personas que tienen VIH? Hay al menos 6 categorías. Primero, ¿no es cierto?, análogos de los nucleósidos que van a permitir la síntesis de proteínas de lo que es el virus. Inhibidores de la función de la transcriptasa reversa, de la proteasa, de la fusión, la adhesión de este virus a la célula del sistema inmune, de la interacción con estos receptores para poder infectar a la célula o inhibidores de proteínas que permiten la integración del material genético del virus hacia la célula huésped. Lo que se recomienda hoy en día es al menos utilizar una mezcla de 2 categorías para poder tener un tratamiento más efectivo en los pacientes. ¿Cómo se ve toda esa ensalada de letras que les mostré para las personas que son más visuales? Tenemos arriba, ¿no es cierto?, el VIH y acá abajo representado la membrana de una célula del sistema inmune. Tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería el CD4, el CCR5. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la primera, ¿por qué no puedo? Ya. El primer grupo, ¿no es cierto?, de algunos fármacos que van a inhibir, ¿no es cierto?, que este virus del VIH pueda interaccionar con estas células del sistema inmune y se pueda adherir a la célula. Después vamos a tener un segundo grupo, ¿no es cierto?, que van a inhibir lo que es la fusión del virus con la célula. Después tenemos acá un tercer grupo que va a inhibir lo que es la función de la transcriptasa reversa para que este virus pueda integrar su material genético en la célula. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, otro grupo
que va a inhibir lo que es la síntesis y ensamblaje, no puedo, de las proteínas, ¿no es cierto?, los inhibidores de las proteasas, para que se pueda ensamblar este virus y salir de la célula. Con todo lo que sabemos hoy en día, los avances que hay en la ciencia, esto ha permitido ir mejorando y desarrollando nuevos blancos farmacológicos. Por ejemplo, se ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en algunos fármacos que puedan tener una estructura similar a lo que es el CD4. Entonces el virus tiene más afinidad por este fármaco, se une a estas moléculas y no se une, ¿no es cierto?, al receptor CD4 expresado en la célula y no la infecta. También se ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en lo que es algunos fármacos que pueden alterar la estructura de los receptores con los cuales interacciona el virus, como el CCR5 o el CXCR4, para que de esta manera, si el virus se une a esta proteína, no sea capaz de ingresar en la célula, ¿ya? Como algunos ejemplos. Vacunas. ¿Hay una vacuna contra el VIH? No. ¿Por qué no hay vacuna contra el VIH? Tenemos una vacuna hasta contra el COVID. ¿Por qué no hay contra el VIH? ¿Ya? Por las mutaciones, ¿no es cierto? Las técnicas igual que antes teníamos o de las cuales disponíamos para desarrollar vacunas no eran lo suficientemente sofisticadas, podríamos decir, como son las de ARN mensajero que existen hoy en día. Y como dicen ustedes, lamentablemente no tenemos una vacuna que esté aprobada o que esté funcionando. Sí hay bastantes, que es lo que les muestro acá, blancos, ahora más enfocado en lo que es la tecnología del ARN mensajero, para poder, ¿no es cierto?, desarrollar una vacuna. Hay algunos ensayos clínicos que están ahí en camino, pero nada todavía que esté implementado en la clínica. Si llega a su consulta un paciente que tiene VIH, ¿se puede colocar una vacuna o no se puede colocar una vacuna? No. ¿Ninguna vacuna? ¿Cree usted? ¿Se acuerdan los tipos de vacunas que vimos? ¿Sí? ¿Ya? Puede producirle como, en este caso, una respuesta peor porque el sistema inmune está completamente, o no completamente, Sí. demasiado malo. Eso puede llegar a matarse, ¿no? Acá yo tengo un resumen de los números para esto. ¿Cómo que no habían estudiado? ¿Ya estudiaron antes de la clase? Ya, y dice que había un tipo de vacuna que estaba evaluado que era con vectores virales, que busca activar los linfocitos. Pero no sé si está bien. Sí, es correcto, está bien. Lo que pasa es que todavía no hay nada que haya avanzado de la fase clínica hacia lo que es la clínica. ¿Sí? Entonces, si llega un paciente con VIH a su clínica y se quiere administrar una vacuna, va a depender de la vacuna. ¿Sí? Como decía, por ejemplo, bien el compañero, si queremos administrar una vacuna donde tenemos un virus que está vivo pero atenuado, quizás no sea tan recomendable, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, ¿qué otro tipo de vacuna podríamos ofrecerle a ese paciente? Ya, contra alguna proteína, ¿no es cierto? Si quizás tuviéramos el virus muerto, ¿podría ser una opción? ¿Sí? ¿Y por qué el vivo no? Súper. Y aquí hay alguna lista de enfermedades oportunistas a las cuales son más propensas los pacientes que tienen VIH. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos? Vamos a terminar con un video resumen. También se los dejé en Eva. Cuando un virus acaba en el interior del cuerpo, suele enfrentarse a un ataque furioso del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos responden de inmediato liberando proteínas antivirales, atacando a las
las células infectadas y volviendo a reclutar. Normalmente esto es suficiente, pero hay un virus que lleva al sistema inmunitario más allá de sus límites, el VIH. El VIH infecta una de las células inmunitarias que es fundamental para la respuesta del cuerpo a los patógenos, la célula auxiliar. Primero, el virus se adhiere y entra. Una vez dentro, el virus se desplaza hacia el núcleo junto con sus enzimas y material genético. Una de estas enzimas, la transcriptasa inversa, convierte el ARN viral en un trozo de ADN que se inserta en el genoma de la célula, lo que obliga a la célula a expulsar proteínas del VIH y material genético para hacer nuevas copias del virus. Estos nuevos virus escapan de la célula e infectan a otras. Los niveles de VIH aumentan rápidamente en el cuerpo, pero el sistema inmunitario no se rinde sin luchar. Dentro de las células infectadas, las proteínas antivirales llamadas factores de restricción trabajan para detener la producción del virus, mientras que otras impiden que el virus escape de la célula. En el exterior, los glóbulos blancos llamados células B producen anticuerpos neutralizantes, que se unen a las espigas superficiales de las partículas del VIH e impiden que entren en las células sanas auxiliares. El mayor ataque proviene de las células asesinas naturales y las células asesinas naturales, que buscan y destruyen las células infectadas directamente. Liberan una proteína llamada perforina que perfora las células infectadas, permitiendo que se inyecten enzimas que desencadenan la autorregulación. Durante un tiempo, la defensa se mantiene y los niveles del virus disminuyen. Pero el VIH comienza su contraataque. Desactiva las proteínas antivirales de la célula, lo que permite que nuevas partículas del virus abandonen la célula. También muta constantemente dentro de la célula para evadir la detección. El sistema inmunitario no puede combatir lo que no puede ver. Finalmente, el sistema inmunitario se agota. Las células asesinas activadas durante demasiado tiempo se agotan y ya no responden a la infección. Además, el cuerpo pierde la capacidad de producir nuevas células auxiliares para reemplazar a las que mueren en la lucha. Como resultado, su número se desploma. En última instancia, el cuerpo se vuelve inmunodeficiente y esta afección se conoce como SIDA. Sin tratamiento, la exposición a microbios que de otro modo serían inofensivos puede ser mortal. Todavía no tenemos forma de eliminar el VIH del cuerpo por completo. No existe cura y los reservorios ocultos del VIH volverán a aparecer si se interrumpe el tratamiento. Pero el tratamiento con medicamentos antirretrovirales puede inclinar la balanza, permitiendo que el sistema inmunitario se recupere de la batalla y viva para luchar otro día. Súper. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un resumen, pero más bonito, ¿no es cierto?, con dibujitos como les gusta a ustedes, de qué es lo que hace el VIH, cómo afecta al sistema inmune, cómo combate el sistema inmune, cómo se ve afectado después del VIH. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Con eso daríamos por terminada la clase de hoy. Esta es la última clase que entra en el certamen. ¿Ya? ¿Sí me hacen llegar la lista? Para pasar la lista y se puedan retirar. Que les vaya bien en su certamen.